Bien, a continuación voy a explicar un ejercicio del tema cojinetes de contacto deslizante y lubricación. Me dice, una chomacera completa tiene un diámetro de muñón de 3 pulgadas, el diámetro interior del buje mide 3.005 pulgadas, el buje tiene una longitud de 1.5 pulgadas y la velocidad de muñón es de 600 RPM y la carga es de 800 libras fuerza. Tanto para el lubricante SAE 10 como para SAE 40 encuentre el espesor mínimo de la película de aceite y la presión máxima de la película para una temperatura de operación de 150 grados Fahrenheit para el ensamble con holgura mínima. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta para este tipo de problemas es un parámetro llamado tolerancia unilateral. ¿Qué es básicamente una tolerancia unilateral? Es una dimensión básica que permite una variación, pero solo en una dirección. En este caso se está dando para el diámetro de muñón y para el diámetro interior del buje. Bien, esto ya de lleno no nos va a servir para resolver el presente problema. Solamente vamos a tomar en cuenta el valor de 3 pulgadas y de 3.005 pulgadas. Entonces vamos a anotar nuestros datos. D, diámetro de muñón, B, diámetro interior del buje, L, longitud, W es la carga y N son las RPMs. Bien, lo primero que hay que determinar es esta ecuación llamada número característico de cojinete. ¿Qué me pide? R. ¿Qué es R? Es el diámetro medios. Bien, el diámetro de muñón, equivalente a 1.5 pulgadas. Bien, segundo, ¿qué es C? Es un parámetro llamado holgura radial mínima, que se calcula B menos D entre 2, es decir, el diámetro interior del buje menos diámetro de muñón. Se va a calcular y es 0.0025. Tenemos la relación que se va a calcular, que es de 600, R sobre C. Siguiente, N, es la velocidad angular, que se va a trabajar sobre, ya no en revoluciones por minuto, sino ahora en revoluciones por segundo. Dividiéndolo entre 60 nos da 10 revoluciones por segundo. Y por último, la presión, que va a ser la carga de 800 libras fuerza sobre la longitud. Recordemos que la longitud 1.5 por diámetro de 3, que nos va a dar un resultado de 177.78 PSI. Bien, pero hay un último dato que nos falta para determinarlo, el número característico. ¿Cuál es? La viscosidad absoluta. La viscosidad absoluta se las obtiene de tablas, específicamente de la figura 12-12 del libro de Shigley. Básicamente, la gráfica me está mostrando varias curvas para diferentes tipos de aceite, de lubricante. Para nuestro caso, es SAE 10. Primeramente vamos a hacer para SAE 10. Entonces me tendría que fijar en esta curva de acá. Y junto con la temperatura, que es 150 grados Fahrenheit, vamos a poder encontrar la viscosidad como intersectando. Entonces vamos a hacer eso. Decimos, utilizando la figura 12-12, vamos, aquí tenemos la temperatura, lo intersectamos con la curva de SAE 10 y nos da un valor entre 1 y 2. En mi caso yo he elegido 1.75, por si acaso nos está dando en micro, con el sufijo micro, Rey. Entonces, este ha sido el último parámetro para determinar nuestra ecuación de característico de cojinete. Entonces tenemos la relación R sobre C 600 y en la viscosidad absoluta vamos a multiplicarlo por 10 a la menos 6 por el prefijo, que es micro. Y nos va a dar 0.0354. Bien, aparte de este número, tenemos que calcular una relación llamada L sobre D, que es la longitud sobre el diámetro. Longitud 1.5 entre 3, 0.5. ¿Pero esto para qué? Para determinar el espesor mínimo de la película. ¿Cómo se obtiene este valor? Directamente de tablas. Está aquí. Específicamente la tabla 12-16. ¿Qué me pide la tabla? El número característico del cojinete. Por esta razón habíamos
hay que determinar el número característico de cojinete y hay que intersectarlo con la curva, aquí se puede ver, L sobre D. Entonces, por eso habíamos calculado la relación L sobre D. L sobre D nos da 0.5 equivalentes a un medio. Entonces hay que hacer lo mismo. Hay que ubicar nuestro número característico de cojinete, intersectarlo con la curva y así podemos leer qué cosa nos va a dar el espesor variable mínimo de la película, que es esta relación, H sub 0 sobre C. Entonces, ¿qué es H sub 0? Es nuestra incógnita. Es el espesor mínimo de la película. Y C, que ya lo habíamos calculado, es la holgura radial mínima. Entonces, vamos a hacer eso. Decimos, de la figura 12-16 con el dato del número de Sommerfeld y la relación L sobre D a 0.5, tenemos esta curva, ubicamos nuestro número y lo intersectamos. Da un poquito más arriba del 0.1, entonces yo he elegido el valor de 0.11. Reitero, que nos está dando la relación H sub 0 sobre C. Bien, entonces como ya tenemos esto, se puede calcular. C ya es dato, 0.0025 por 0.11. Y finalmente, esta sería nuestra primera respuesta para nuestro ejercicio, que es el espesor mínimo de la película. 0.000275 pulgadas. Bien, para lo siguiente que nos pregunta, que es la presión máxima de la película. Para la presión máxima se utiliza otra tabla, que es la siguiente. Es esta, donde tenemos, bueno, esta gráfica sigue, vamos a seguir utilizando la misma lógica. El número característico del cojinete y lo vamos a intersectar con la curva que tiene la relación L sobre D. Entonces vamos a hacer eso. ¿Y qué nos va a dar? La relación de presión máxima de la película. Entonces va a ser la carga P, que ya lo habíamos determinado, sobre la presión máxima. Esta es nuestra incógnita. Entonces vamos a hacer lo propio. Vamos a utilizar la figura, la tabla 12-12, con nuestro número de cojinete y la relación L sobre D. Ubicamos nuestro número, lo intersectamos con la curva L sobre D, 0.5, y nos va a dar un valor que está por encima de los 0,2. Entonces yo he elegido este valor, 0.21, donde la presión máxima P, recordemos, es este valor de acá, es este valor que lo habíamos determinado de 177.78, y así se va a poder determinar esta incógnita, despejando la presión máxima de la película, que es de 847 psi. Listo. Hasta aquí para el aceite SAE 10. Pero recordando, el problema nos pedía nuevamente con SAE 40. ¿Qué va a alterar ahora con este aceite? Tenemos que determinar otra viscosidad, porque es otro aceite, va a tener otra viscosidad. Entonces, lo mismo, nos vamos a esta tabla, la 12, la 12-12, vamos a ubicar para la misma temperatura, 150 grados Fahrenheit, pero esta vez ya lo vamos a intersectar con la curva SAE 40. Y está entre un valor de 5 y 4. Entonces yo he elegido 4.5 microrein. Esto nos va a dar otro número característico de cojinete. Entonces lo calculamos. Todo permanece constante menos este valor. Nos da 0.091. Listo. Ahora hay que repetir el proceso. Vamos a la figura 12-16 y con este dato, con nuestro dato S y con nuestro dato L sobre D de 0.5, vamos a irnos a la tabla, a la imagen 12-16, vamos a ubicar nuestra curva y vamos a ubicar nuestro número. Lo intersectamos y nos da un valor de 0.19.
y nuevamente vamos a despejar. C, que es la holgura radial mínima, que ya lo habíamos calculado, y nos da un espesor mínimo para la película de aceite SAE 40 de 0.000475 pulgadas. Listo, nos faltaría el otro parámetro, que de la misma manera se va a calcular con la figura 12-21. Lo mismo, ubicamos nuestro número característico de cojinete, lo intersectamos con esta curva y nos va a obtener un valor entre 0.2 y 0.3. ¿Cuál es el valor? 0.275. Lo despejamos y la presión máxima de la película de aceite SAE 40 es 647 psi.